ahora. En la tarde del sur, en la tarde del sur. En la tarde del sur. Aquí estamos para presentarles En la tarde del sur. Estamos en el año del centenario del maestro Abel Carlevaro. Los lunes de 2016 serán un lugarcito en el que junto a Alfredo Escande, su discípulo y biógrafo, compartiremos su música, sus ideas y enseñanzas, historias de su vida, en la tarde del sur. Venga la guitarra vieja, nueva otra vez al castigo, con que la espera el amigo que no la deja. Alta siempre, no caída, traiga su risa y su llanto, clave las uñas de amianto sobre la vida. Guitarra. ¿Cómo está, querida gente? Qué gusto compartir con ustedes esta horita hasta las 18 horas. Venimos del programa de Eduardo y Marina, El truco de la serpiente, y como todos los lunes del año 2016, seguimos con nuestro homenaje al gran maestro Abel Carlevaro. Un programa, un lugar que junto al querido amigo y maestro Alfredo Escande, nosotros estamos con mucho gusto llevando adelante, porque se lo merece. Conmemorando el año del centenario de su nacimiento, que se va a cumplir el 16 de diciembre de 2016. Y que es algo que ha aprendido mucho porque guitarristas y no guitarristas, músicos, están valorando este lugarcito, ¿no? Sí, tú sabes que recibimos, continuamente estamos recibiendo mensajes y bueno, sabemos que hay gente en distintas partes del mundo que ya espera semana a semana este espacio, y es realmente muy reconfortante, muy gratificante, y además uno siente que está haciendo su pequeño aporte para que la figura del maestro Carlevaro siga siendo recordada, y en la medida de lo posible comprendida, sin duda valorada y comprendida. No todo el mundo conoce lo que hay mucho por comprender todavía, y yo sé, porque me está sucediendo por algunas cosas, algunos comentarios que recibo, que hay gente que está empezando a ver de qué se trataba la cosa. Está bueno eso es realmente es muy interesante, y a mí me pone muy contento. Y claro, me pone muy contento. ¿Tiene algunos mensajes? Sí, tengo mensajes, pero déjame cumplir primero con esta cosa que hacemos habitualmente de anunciar la actividad guitarrística de la semana. Que está creciendo. Les recuerdo, porque ya lo venimos anunciando, pero vamos a insistir hoy, que mañana 12 de abril se inicia la temporada de música de cámara del Sodre, y que justamente el concierto de apertura va a estar a cargo de Eduardo Fernández, solo de guitarra, a la hora 19:30, con obras de Alfonso Brocua, Abel Carlevaro, que va a tocar íntegra la sonata Cronomías, las 5 piezas para guitarra de Astor Piazzolla, Mauro Giuliani y Ferdinand Rebay. Precioso programa. ¿Sí? Las entradas salen $300 y hay distintas promociones. ¿Sí? Mañana, a no perdérselo. Sí. Auditorio del Sodre, sala Hugo Balso. Precioso. Y se inicia el ciclo de este año del proyecto Música y Guitarra. Qué bueno. Me escribió el contador Menéndez. Mañana, el miércoles, vamos a hablarlo más en detalle. Pero yo quiero anunciar ya, para que quienes tienen posibilidad se vayan preparando, porque este ciclo, que va a ir algunos jueves de cada mes y algunos domingos de cada mes, en 2 locaciones, son 2 ciclos paralelos, se inicia este próximo jueves 14 de abril a la hora 19 en
la Escuela de Arte y Artesanías en la sede que está en la peatonal Nuestra Señora de la Encina, 1578, ahí en la zona de Maldonado y Salto. Y va a ser un concierto a la hora 19 con entrada libre de Eduardo Barca, guitarrista oriundo de Canelones, fue discípulo de César Amaro, que estudió también con Carlevaro, que bueno, es además un querido amigo, un excelente guitarrista, que va a hacer un repertorio basado en obras de origen folclórico y del tango. Ah, mira. Con obras de Yupanqui, de Osiris Rodríguez Castillo, la Milonga Oriental de Carlevaro, obras de Fleury, del propio Eduardo Barca, y tangos de Cobian, de García Cerveto, de De Caro, de Laurens, de Stamponi. Así que es un lindísimo programa. También el miércoles voy a dar más detalles de esto y de todo el ciclo. Genial, ¿sí? Genial. Así que, y después, bueno, además, a la semana siguiente se inicia el ciclo de guitarras en el auditorio. Pero el miércoles vamos a dar todo el detalle. Vamos a concentrarnos hoy en el objetivo de este programa de los lunes, que es, bueno, celebrar el centenario de Abel Carlevaro. Y tú me preguntabas por mensajes, sí, el programa del lunes pasado, en el que pasamos aquellas ejecuciones paralelas de obras por parte de Carlevaro y de Segovia, hablamos un poco de ese vínculo de maestro-discípulo que habían tenido. Motivó, sí, mensajes. Colo Colorado desde Córdoba, Argentina, excelente, es un placer conocer más de la vida del maestro Carlevaro. Cada lunes es una cita obligada. Gracias. José Félix Voces desde Pehuajó, provincia de Buenos Aires, felicitaciones y muchas gracias. Daniel Presa Egorov, este es desde aquí, desde Uruguay. Me congratulo, dice, obviamente por el contenido de este ciclo, por la calidad del programa, por lo ameno de su conducción, por su espíritu evidentemente formativo, pero fundamentalmente por el papel que juega como reivindicación de la radio como herramienta de comunicación en una época en que en general los medios promueven lo contrario. Un abrazo desde La Paloma y también desde Malvin, Daniel Presa. Mira, qué buena. Gonzalo Solari desde Arezzo, Italia, dice, pude escuchar el programa, ponderarlo sería sencillamente una vez más llover sobre mojado. Confirmo esa homologación guitarrística que don Abel ya había advertido y que recorre todo el abanico que va desde lo correcto, que muchos hacen más o menos igual, hasta el difundido enfoque teléfono de carnicero, entre comillas, dice, por lo sucio. Que otros se empeñan en hacer más o menos peor. Dice Gonzalo Solari, por ahí hay que buscar las causas de la búsqueda enfermiza que existe actualmente y desde hace años de la guitarra perfecta o el luthier iluminado. Dice, ninguna guitarra logrará suplir la falta de una conciencia instrumental que para los que tengan ganas de ver y escuchar, Carlevaro dejó colgada a la entrada de cualquier conservatorio. Y manda un pedido. Dice, quisiera agradecer públicamente a través de ustedes al artista Mauricio Kolenc. Lo escuché nombrar en este programa. No tuve el gusto de conocerlo personalmente, pero tengo una obra suya que me entregó la dirección de Teatro Solís a través de su exdirector, el estimado amigo Gerardo Grieco, en ocasión de mi presentación en dicho escenario. Así que cumplimos transmitiendo el saludo de Gonzalo Solari. Una vez más, dice Gonzalo, felicitaciones a ti y a Numa por la importante tarea de divulgación. Qué bueno, un saludo para él. Y por último, Julio César Marrero Leal dice, muchas gracias por este canal. Hablando del canal de YouTube donde están los programas de lunes a lunes, ¿no? No siempre puedo escuchar, pero ahora estoy anotado. Felicitaciones a ambos, abrazo desde Rivera. Qué bueno. ¿Qué tal? Lindísimo, lindísimo. La verdad es que nos llena de alegría, ¿no? Sí, claro. Y muchas gracias a todos, por supuesto. Bueno, hoy vamos a seguir un poco con vamos a decir, la temática de esa época en la que Carlevaro estaba estudiando con Segovia. Uh-huh. Pero nos vamos a concentrar en una relación muy especial que él tejió en esa época con una obra en particular. Uh-huh. Una obra que lo acompañó prácticamente toda su vida y a la que él le asignaba un valor muy importante, tanto desde el punto de vista musical y guitarrístico, como por las experiencias personales que a él le había ido generando esa obra. Uh-huh. A tal punto que le dedicó a la obra algunas páginas de su libro de memorias, Mi guitarra y mi mundo,
se refirió más de una vez a ella en algunas entrevistas, de las cuales algo vamos a escuchar hoy y otras cosas vamos a leer. Y además después fue una obra que ocupó, no por casualidad, la cara A del primer long play que grabó Carlevaro, que lo grabó aquí en Montevideo en el año 1958. Me estoy refiriendo a las variaciones sobre Folía de España y Fuga de Manuel Ponce. Maravillosa obra. Una obra, sí, y a la que, como te digo, él le dedicó una atención muy especial. Yo te voy a contar que más de una vez al llegar a su estudio, ¿verdad?, para tomar la clase, seguía estando la partitura allí, toda llena de anotaciones de distintos colores, con las digitaciones, con todas las cosas que había ido, pero además con ciertas marcas que después me vine a enterar lo que era. Claro. Tiene además esta obra, vamos a distribuir el tiempo, porque la ejecución de la obra es larga, le vamos a dedicar todo el segundo bloque para poder escucharla. Claro. Es una obra cuya grabación dura casi 21 minutos. Claro. ¿Sí? Porque y amerita escucharla íntegra. Y amerita escucharla entera, no fraccionarla. Es un tema original armonizado por Ponce, que es una antigua melodía española, las Folías de España, que fue motivo de inspiración para muchos compositores. La obra continúa con 20 variaciones, de las cuales Carlevaro grabó y tocaba 14, y él explica por qué, y una fuga final. ¿Sí? Y todo eso está unido en un clima muy especial que no conviene romperlo. Pero el propio proceso de grabación de la obra también tiene algunas anécdotas interesantes que yo a lo largo de este programa quiero contar. Son detalles que valen la pena. Pero primero voy a leer la primera referencia que yo encontré, aparte de las cosas que él mismo me contaba, pero yo para documentar, ¿verdad? No decir solamente él me contaba esto. En una entrevista que le realizaran en San Francisco en el año 1977, que fue publicada después por la revista Gendai Guitar de Japón, él dice: conocí a don Manuel Ponce en Montevideo y estudié las variaciones, que fueron la primera obra de música contemporánea que yo estudié. Mira. Habían sido terminadas de componer allá por el año 1932. ¿Sí? En un proceso que llevó bastante tiempo, y en otra ocasión vamos a leer las cartas que Segovia le escribía a Ponce sobre esto. Pero hoy no nos vamos a entrar en eso. Y dice Carlevaro: y siempre me gustó la obra. Se la presenté a Manuel Ponce. Esto es cuando Manuel Ponce vino a Montevideo en el año 1941, y dijo esto: le dijo Ponce, yo había escrito las variaciones en épocas diferentes, por lo tanto el espíritu de algunas no combina con el espíritu de otras. Y dice Carlevaro: entonces él me escribió en la música cuál era su criterio sobre cada variación para mostrarme cómo tocarlas. Son 14 de esas variaciones, y desde el momento en que él me hizo esas sugerencias, yo las he respetado. Debido a la forma como están escritas, uno se da cuenta que lo que Ponce dijo es perfecto para ellas. Es una obra que puede ser muy hermosa o muy horrible. Es muy sutil, puede caer por cualquier razón, requiere gran cuidado para sostenerla. Es una hermosa obra. En términos similares, pero detallando más algunas cosas, él habló sobre esta obra y sobre Ponce en aquella entrevista que le hicieron en San Pablo, Edelton Gloeden y otros guitarristas que estaban allí. Vamos a escuchar a Carlevaro cómo comenta sobre esta obra ahora. Bueno, vamos a eso. Manuel Ponce também o senhor chegou a ter contato. Sí, lo conocí. Quando ele foi para o Uruguai, ele fez uma Él viagem estuvo pro en Uruguay porque se estrenó en Montevideo el concierto del sur. El concierto del sur fue estrenado en Montevideo. Y él dirigió la orquesta, estuvo un festival para Ponce además, y en donde se iba a tocar dentro del festival también la obra para orquesta en primera audición, como premier, pero no dirigió él esa obra. Dirigió todo el concierto menos esa obra. Y eso es importante porque yo estuve presente. Ah, qué interesante. No fue Ponce, fue Lamberto Baldi,
un gran director de orquesta italiano que estuvo mucho tiempo en San Pablo. Foi professor de Camargo Guarnieri. Fue profesor de cámara, muy interesante. Y después, por un contrato con el gobierno uruguayo, fue y se instaló en Montevideo durante muchos años, como 10 o 12 años. Y en esa temporada estaba Lamberto Baldi. Y Ponce le pidió a Lamberto Baldi, esto es histórico, es importante decirlo claro, le pidió a Lamberto Baldi que él dirigiera ese concierto suyo, de él, hecho por él, porque él quería escucharlo. Entonces dejó la batuta a Lamberto Baldi, que era el director de la Orquesta Sinfónica del Uruguay, y él fue a escuchar el concierto. Yo estaba presente. E como foi o resultado para o público? Ah, fue muy bueno, sí, estaba lleno, y Segovia famoso, y la obra gustó mucho, ¿no? Pero esa es la verdad, muy interesante. E, maestro, as variações sobre as folias de Espanha? La variación sobre Folía de España, yo toco 14 variaciones solamente, porque respeto lo que me dijo el mismo Ponce. Segovia me presentó en el año 42 en el Teatro Solís, una presentación oficial que hizo. Después me presentó en el 45 en Buenos Aires con otra presentación oficial. Cuando estaba en Montevideo, Ponce, yo iba a tocar la obra esa, que es una obra muy importante en la literatura musical, y hablando así me dijo, yo preferiría que tocar con un lápiz color vermelho. Y dice, bueno, por supuesto, dice la introducción, el tema, las variaciones, y me puso 14 variaciones. Dice, porque lo que me dijo él era que las había hecho en diferentes épocas, y que le parecía que así formaba un conjunto bien. Y yo ahora creo que está bien. Y lo he respetado, y siempre que tengo que tocar esa obra, toco así como él me indicó. Qué interesante, ¿no? Así contaba Carlevaro en el año 1999. Lo anterior que yo había leído era el año 1977. Claro, claro. Bueno, él la grabó, esta obra, en el año 1958. En casa de Carlevaro está todavía la cinta original de Antar Telefunken, con la planilla, que permite saber que fue grabada el 17 de julio del año 1958. En un día la grabó. En un día, en una sesión de grabación, esa es la fecha que tiene la planilla, empezada a las 22:15, dice. Andás a ver hasta qué hora. Claro. Y el técnico de grabación era Juan Carlos Borde, que fue esposo de Olga Pierri. Pero mirá tú lo que son las cosas. La guitarra que utilizó Carlevaro no era la Santos Hernández que él ya tenía en ese momento. Era una guitarra construida por quien había sido su maestro, Pedro Vitone, una guitarra del año 1936, que Carlevaro la había tenido y se la había regalado a un amigo suyo, muy querido amigo, Luis Alberto Segovia, cuyo hijo, Sergio Segovia, me contó esta historia que yo voy a contar ahora. En qué circunstancias Carlevaro le pidió prestada a su amigo aquella guitarra que le había regalado, especialmente para grabar esta pieza, porque le gustaba más cómo sonaba ella. Y no solamente eso, sino que además le cambió la cejuela de hueso que va en el puente y le puso una de madera, que es lo que a él le gustaba, cómo sonaba. Y además le puso una primera cuerda de tripa. Esto me lo contó Héctor Carlevaro, el primo hermano de él, que fue quien me contó. Yo lo llevé en el auto al estudio de grabación y él me pidió una cuerda pirastro de las que había en casa de tripa, que provenían de su propio padre, Héctor Carlevaro, el constructor de guitarra, y le puso una prima de tripa para hacer esa grabación. Pero mira, Luis Alberto Segovia, y su hijo Sergio, en aquella época vivían en Tacuarembó, en el año 1958. Él trabajaba en el Molino Caorsi. Sí, claro. Y me contó Sergio, me contó mi amigo, desde Estados Unidos, me habló por teléfono para contarme esto. Lo llamó por teléfono a su amigo, al padre de él, porque para pedirle la guitarra, dice, al otro día mi padre pidió permiso en el trabajo, se tomó la onda y se fue conmigo a Montevideo y le entregó la guitarra. ¡Qué bárbaro! Vamos a escuchar, después de la pausa, esta grabación de las variaciones sobre Folía de España y Fuga de Manuel Ponce por Abel Carlevaro. Ahí está.
Vamos a la pausa entonces. Somos Emisora del Sur. 94.7 FM. 1290 AM. Y sus repetidoras en el interior del país. 93.5 FM Chuy. 93.9 FM Rivera. 106.9 FM Melo. 107.7 FM Rocha. Y en este segundo bloque vamos a escuchar entonces las 14 variaciones. Es el tema 14 variaciones y fuga. Variaciones sobre Folía de España y fuga de Manuel Ponce por Abel Carleva. En forma integral.
maravillosa obra, ¿eh? Lo deja a uno sin palabras. Sí. Variaciones sobre folías de España y fuga de Manuel Ponce por Abel Carlevaro en esta grabación hecha el 17 de julio de 1958. El 17 de julio de 2001 falleció Carlevaro en Berlín. Bueno, vamos a la pausa. 099-345-170. Somos Emisora del Sur. 94.7 FM. 1290 AM. Y sus repetidoras en el interior del país. 93.5 FM Chuy. 93.9 FM Rivera. 106.9 FM Melo. 107.7 FM Rocha. Continuamos, amigos, en la tarde del sur. Pensábamos mientras escuchábamos esta obra, ¿no? Tiene razón de que es una obra monumental, preciosa, sí. pero mal tocada debe ser muy fea. Y claro, porque hay que sacar a luz todo lo que tiene y no tiene despliegues de virtuosismo, no tiene cosas que llamen la atención por otras razones. Es muy profunda. Es muy profunda. Claro. Ahora, qué extraño que haya utilizado una cuerda de tripa y... Bueno, yo pensé de pronto tendría que escucharse una variedad con las otras cuerdas y no. No, se integra, el sonido se integra perfectamente. Ahora, yo pienso que, dado que él seguramente estaba estudiando esta obra desde que fue publicada, o por lo menos desde que Segovia llegó acá en el año 37, porque yo creo que la obra se publicó alrededor del año 35-36. Y la presentó en público en su primer concierto importante al que lo presentó Segovia, el concierto grande en el estudio auditorio del Sodre, que fue en noviembre del año 42, y la parte central de ese concierto era esta obra. Y en esa época las cuerdas eran de tripa. Claro. Quiere decir que él la estudió, la preparó con cuerdas de tripa. Y posiblemente con esta guitarra que después regaló. Es muy probable que la haya estudiado en esta guitarra. Porque después ya, sobre el final de la década del 40, cuando viajó a Europa, él tenía la Simplicio. Pero es muy probable que en la época que estudió la obra, esta guitarra fue construida en el año 36, así que es muy probable que él la haya tenido desde el año 36 hasta mediados de la década del 40, cuando se la regaló a su amigo. Sí. Más de 10 años después se la pidió para grabar esta obra, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Qué lindo. Y qué maravilla el sonido, como él la estudió muy profundamente, muy profundo. Fíjate, él le dedica, como te dije, un par de páginas de Mi guitarra y mi mundo a la obra. Él dice, es el capítulo en el que está hablando de la época que estudiaba con Segovia y todo eso. Y dice: quiero destacar que entre los compositores que comencé a conocer en ese momento a través de Segovia, Ponce ocupa un lugar muy importante. En esa época yo me había compenetrado tanto con la obra de Ponce, sobre todo con las variaciones sobre folía de España y fuga, que cuando la estudiaba me transportaba a otro nivel. Y en cierto modo sentía una inexplicable sensación de pureza y confort espiritual. Qué bárbaro. Debido a las diversas dificultades que ofrece esta obra, no solo desde el punto de vista musical, sino también en su relación con el instrumento, tenía que concentrarme mucho y esforzarme para tratar de encontrar y definir los diferentes detalles técnicos a emplear. Digitaba cada variación una y otra vez incansablemente, día tras día, desechando todo lo que a mi juicio resultaba negativo. Y así, poco a poco, sin darme cuenta, fui edificando una estructura técnica paralela a la obra que estaba trabajando. Tal fue mi concentración y tanta mi dedicación, que con el paso de los días comenzaron a surgir soluciones mecánicas en las que, más allá de los dedos, otras partes del cuerpo jugaban un rol importante. ¿A qué se refiere ahí? Y bueno, estaba edificando su propia concepción de cómo tocar la guitarra, justamente no solo con los dedos, sino con todo el cuerpo. Estaba edificando. Claro. ¿Sí? ¿Le sirvió esta obra para hacerlo? Me refiero a las articulaciones y a los músculos de toda la mano y el brazo. La utilización inteligente de estos elementos motores resultó ser la solución posterior a muchos problemas que surgieron en la guitarra. A lo largo de todo un año estuve concentrado en estas variaciones y fugas de Ponce, y como consecuencia del esfuerzo y contracción al trabajo, tuve como recompensa la agradable y feliz sensación de haber superado una etapa. Mira.
Por mi idiosincrasia, dice Carlevaro, por mi carácter, nunca le presenté a Segovia el trabajo que estaba realizando. Pensaba que debía encontrar las soluciones solo, pero sí debo decir que en cierta ocasión toqué esa obra para él. Mira. La estaba estudiando solo. Claro, tú decís, la obra ya había sido publicada por Segovia con todas las digitaciones de Segovia, y él estaba digitando Otra a su cosa, modo. seguro. En la época en la que Segovia vivía en Montevideo, dice Carlevaro, yo lo visitaba con frecuencia. Un día me llamó por teléfono y me invitó a su casa, un hermoso chalet de un barrio residencial ubicado justo en la esquina de las calles Mazzini y Benito Blanco. Varios guitarristas procedentes de Argentina irían a visitarlo y él deseaba presentármelos. El día indicado fui a su casa y ahí se desarrolló una simpática reunión. Todos querían conocer al maestro y conversar con él. Él hablaba sobre sus viajes, introduciendo siempre alguna anécdota graciosa. En un momento de la conversación, en forma inesperada para mí, Segovia dijo: ahora deseo que Abel toque alguna obra para ustedes. Y me preguntó qué deseaba interpretar. Le respondí que las variaciones y fuga de Ponce. Segovia se mostró tan entusiasta que fue a buscar su guitarra, con la que daba los conciertos, y me dijo: quiero que toques con mi guitarra. Mamita. Cuando la tuve en mis manos sentí una emoción y respeto que me estimularon. Así me acomodé en la silla para comenzar a tocar. Segovia se había sentado en su escritorio en el centro de la sala. Se produjo entonces un gran silencio que por suerte no me inhibió. Empecé a tocar olvidándome de todo lo que me rodeaba y adentrándome en la obra, disfruté el placer de ejecutarla. Cuando toqué el acorde final levanté la cabeza y observé a Segovia sonriente y complacido. Se levantó del escritorio y vino hacia mí. Yo también me puse de pie con su guitarra en la mano. Él colocó una mano sobre mi hombro sin pronunciar palabra y empezó a hablar acerca de Ponce y de mí. En el momento en que se quitaba los anteojos pude observar que la emoción asomaba en ellos. En sus ojos, perdón. Por supuesto, yo estaba tan emocionado que por un instante permanecí en silencio. Recibir ese homenaje de Segovia en aquella primera etapa fue para mí el mejor de los premios. Esta pequeña historia que relaté no debería tomarse nunca como un orgullo personal, es solo un hecho vivido, así, simplemente como fue, que tuvo, eso sí, la virtud de crear un tonificante estímulo para mi trabajo. Por eso marca un día muy importante en mi calendario. Aquella noche, al volver a la casa de mis padres, me sentía tan feliz que continué trabajando hasta muy tarde, con una alegría desbordante. El Concierto del Sur y las variaciones sobre folías de España y fuga son, a mi criterio, las mejores obras de Ponce para la guitarra. Él trabajó siempre como un obrero desdeñoso de la fama y el dinero. Quizás deba agregar algo más. Quien haya leído algunas de las cartas que escribió Manuel Ponce, quien haya visitado su antigua casa museo en México y escuchado los comentarios de su discípulo predilecto, el excelente pianista maestro Carlos Vázquez, podrá decir como yo que Ponce representa la dignidad ética de la música. Qué bárbaro. Qué bárbaro. ¿Habrá tocado, usted lo vio tocar esta obra en vivo? Yo lo vi tocar esta obra en vivo en un concierto inolvidable. ¿Por qué? Absolutamente inolvidable. Y fue la última vez que la tocó en un concierto. Fue el 17 de noviembre del año 1992 en la Sala Bas Ferreira. No me diga que fue el día del apagón. Fue el concierto del apagón. Que hubo un apagón y nuestro querido amigo Nelson González, exactamente, ingeniero, fue a buscar una linterna. Una linterna a su auto, después que habíamos probado, o habían probado, yo estaba entre el público, con una lamparita que entregó Luis Eduardo Miranda para poner arriba del atril, pero que enseguida se quedó sin pila, con unas velas que encendieron. Él fue tocando obras de Mudarra y distintas cosas. Y entre tanto, el ingeniero González con su hijo fueron a buscar la linterna al auto y la trajeron, y el hijo del ingeniero González la sostenía delante mientras él tocaba las variaciones de Ponce. Fue una cosa increíble. Y de pronto volvía la luz y se iba, y Carlevaro, tocando sin parar de tocar las variaciones de Ponce, lo llamó: volvé, y él siguió tocando. Pero fue una cosa increíble, realmente emocionante, porque además debe haber sido, de los conciertos que yo lo vi tocar a Carlevaro, el mejor de todos los que tocó. Y pienso que era porque había habido tanto contratiempo y estaba el problema de la luz, que
Le podía echar le la podía culpa pasar, a la claro, otra cualquier cosa. Entonces tocó despreocupado, tocó feliz. Era un concierto de homenaje al centro en beneficio del centro guitarrístico, además. Es decir, un concierto en el que él no cobró absolutamente nada, donó toda la recaudación al centro guitarrístico y decía, todo sea por el centro guitarrístico. Una maravilla. Fue en la Bas Ferreira, ¿no? Fue en la Bas Ferreira. Regina Carrizo estuvo presente allí. El próximo lunes, cuando nos visite, le vamos a contar, porque yo la vi a ella y a Ana Inés Ceballos ir a saludar a Carlevaro con los ojos empañados en lágrimas. Qué lindo. Estimados, felicitaciones por el programa. ¿Qué cuerdas utilizaba habitualmente el maestro Carlevaro? Un abrazo, Juan Pablo. No, distintas, distintas, no, probaba según las circunstancias. Un saludo para el Casupeño también y para Hugo de Malvin, que nos recordaban que hoy hace fecha del genocidio contra los charrúas, ¿no? Bueno, y nos tenemos que ir, maestro. Ha sido un gran placer para mí. Quedaron cosas en el tintero, pero bueno, ya tendremos otro lunes para seguir hablando. Sí, cómo no. Y el miércoles no se olvide. El miércoles estaremos aquí en los miércoles de guitarra. Muchas más gracias, Dieguito Rodríguez, que estuvo en los controles, y nosotros nos encontramos mañana a las 4 de la madrugada. Arde la guitarra sola mientras la luna se acaba. Arde libre de su esclava bata de cola. Hasta aquí hemos presentado En la tarde del sur, junto al maestro Alfredo Escande, con guitarra, buena guitarra. En la tarde del sur.